¿Qué tal? Saludos, saludos, buenas tardes, Morona, Santiago, Ecuador y el mundo. Estamos aquí en la ciudad de Macas, en la capital de la provincia de Morona, Santiago. Un gusto saludarles a todos quienes hacemos esta gran Amazonía. Estamos ahora, en estos momentos, aquí en un lugar muy especial para la ciudad de Macas, en la calle Bolívar y Soastis. Un lugar de encanto para todos quienes vestimos con elegancia. Estamos en las confecciones La Juventud. Y vamos a presentarle a su dueño, su propietario, a un empresario macabeo, por supuesto, con quien tenemos el gusto, mi estimado amigo, hermano. Ya, mi nombre es César Parra Castro. Estimado César, también estamos aquí con un cliente, parece que es de prestigio, siempre haciendo su traje aquí, el compañero Adriano Ampuch. Un gusto, Adriano, cuéntame usted, ¿qué hace usted en este lugar, mi estimado amigo? Buenas tardes, en esta oportunidad estoy aquí realizando un proyecto en tema de costeo por procesos, que la institución a la cual estoy realizando el proyecto pues me ha mencionado de que Juventus es una noble empresa de textil, justamente en la fabricación de uniformes y prendas de vestir. Entonces en ello estoy yo aquí con el dueño para conocer cuál es el proceso que llevan desde su materia prima hasta el producto final, para poder conocer qué proceso nomás está realizando para poder tener el producto terminado, en tal caso de prendas de vestir. Correcto, correcto. Entonces vamos a dialogar directamente con el señor propietario de este local Juventud, que para muchas personas que no conocen está ubicado en la calle Simón Bolívar y Soasti, en el centro de la ciudad de Macas, la capital de la provincia de Morona, Santiago. Mi estimado hermano y propietario de este prestigioso local, quisiéramos saber cuál es el proceso que usted lleva para que esto haya durado tantos años, esta empresa esté dando frutos aquí en la capital de la provincia de Morona, Santiago, que no es tan fácil. Quisiera que me explique usted todo este proceso y qué tipo de maquinarias tiene, cuánto personal tiene, cuáles son sus costos, sus ganancias, sus pérdidas, sus llantos, sus alegrías y todo lo demás, para ver si que nosotros mañana podemos confeccionar lo que nosotros queremos hacer, mi estimado señor. Sí, dando respuesta a mi amigo y al pedido de mi amigo Adriano, le voy a ser sincero y le voy a hablar legalmente cómo es el comienzo de este trabajo y cómo ha sido el comienzo de mi profesión, digamos así, que yo soy sastre profesional desde hace 44 años. Yo vine acá a Macas de 19 a 20 años, creo, 20 años vine acá a Macas. ¿De dónde es usted, mi estimado, diremos su ciudad natal de nacimiento? Ya, mi ciudad natal es de Paute, pero yo me he criado en esta provincia. Yo legalmente me debo y me creo que soy un macabeo, digamos así, porque, o sea, ahora lo siento como que es mi tierra esta de aquí, porque aquí tengo a mi familia, tengo mi negocio, y aquí he iniciado yo mi trabajo, digamos así. ¿De cuántos años estamos hablando? Esta gran empresa que en Macas, que para muchos es desconocido, probablemente porque no nos vestimos elegante, ¿no? Pero usted está vistiendo 45 años a la gente con elegancia. Sí, sería unos 43 años que estoy aquí. Yo ya sé o sea, ya desde que empecé a trabajar la sastrería, son 43 años. Y digamos que me he sentido muy bien porque es una profesión buena, una profesión que me ha dado para el sustento de mi familia y para algo más quizás, sí. Lo que sí es, ahí es un proceso medio, como todo trabajo, como toda empresa, es medio difícil el inicio. Y dando contestación a lo que me piden ustedes, sería por ejemplo para iniciar, si uno primeramente se aprende la sastrería, la profesión, luego ya cuando uno se está seguro de que ya se sabe, se puede poner ya un negocio. Entonces así hice yo. Comencé primeramente con un poco de telas, con unas 2 o 3 maquinitas que no eran industriales. Hoy tengo unas máquinas industriales que ya son técnicamente más avanzadas, ya, que son más fáciles hasta de elaborar el producto. Luego ya con las máquinas ya se empieza a trabajar, a elaborar, como uno ya es profesional,
sigue comprando tela. Coméntanos, mi estimado, ¿cuáles fueron sus primeras maquinarias que empezó este trabajo suyo? Porque también tenemos conocimiento que usted empezó con las máquinas cuando costaban en Sucre. Explíquenos un poco de eso y cómo fue esto creciendo, que ahora se haya convertido en lo que es Juventud, esta gran empresa. Claro, yo cuando comencé pues todavía se trabajaba, o sea, nuestra moneda era sucres. Yo unas máquinas ya industriales mismo compré en 35.000 sucres, otra compré en 36.000 sucres. Había la primera que compré en 1.500 sucres porque ese dinero todavía, el sucre no se devaluaba todavía tanto. Después fue devaluándose hasta cuando ya era en miles de sucres. Después ya estas otras máquinas que hoy tengo son otras máquinas ya he comprado en dólares. La una costó $1.500, otra me costó $900, otra me costó $500, por ese orden más o menos. Perfecto, entonces con ese orden usted fue desarrollando esta empresa que mantiene el mercado aproximadamente los 43, 44 años, que ha dado victoria, porque en estos tiempos no es fácil sostener unas confecciones como tal, mi estimado Sí, son ya 43 años y me he sentido bien. Macas es una linda tierra, su gente es una maravilla de personas. Al menos antes era mejor, hoy es un poco medio complicado porque ya hay delincuencia, ya viene gente buena y gente mala, tenemos problemas así, diga usted, no es como antes. También ha venido usted generando fuentes de empleo, mi estimado. ¿Cuántos personales está con ustedes laborando y cuál es su satisfacción al respecto? Bueno, yo siempre he tenido 3 hasta 4 obreros en no ha habido tanto trabajo que digamos para 3, 4 personas he tenido todo el tiempo. Y bueno, pues personas que han trabajado mucho conmigo, personas de 27 años, 28 años. Nos hemos entendido muy bien en mi empresa, tranquilamente. Nos hemos entendido y hemos trabajado muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mi estimado Adriano, usted está con toda la satisfacción de conocer esta gran empresa, para nosotros una gran empresa porque genera empleo y también genera calidad de vestimenta. Adriano, ¿cuáles son sus últimas palabras al respecto? En primer lugar, agradecerle por la satisfacción inmensa que esté llegando a la gente y sobre todo su noble empresa tiene un procedimiento muy elegante, muy lindo, que viene desde su proceso de fabricación. Tiene aquí la materia prima, tiene el producto final, desde luego también tiene costos indirectos que quizás tiene que pagar las energías, ¿verdad? O puede ser el arriendo. En ese sentido, yo más bien invitarle a la noble provincia de Morona Santiago y también del Ecuador, que este proyecto mío sea escuchado a la voz del pueblo y del mundo, para que llegue y visite a esta empresa Juventud de elegancia, de que en realidad ha llegado a satisfacer a muchas autoridades. Yo he sido beneficiario de muchas prendas de vestir y un buen producto terminado que muy satisfactoriamente he estado. Quiero agradecido a mi estimado don Ariolfo, pues muchísimas gracias por esa grata información, esperando de que llegue a satisfacción ese proyecto al mundo. Adriano, estoy para servirles siempre a ustedes, hago una invitación y primeramente agradecerles por lo que digan a mi gente Shoar, que ellos siempre me han apoyado a mí. Yo soy grato con él, quiero ser grato con todos ustedes. Un agradecimiento muy sincero a todos ustedes. Muchas gracias, buenas tardes.